Amigos, creo que es una buena manera como para terminar de cerrar todo lo que dejó el Abierto de Australia, 10º título para Djokovic, 22º de Grand Slam, analizando las palabras de alguien que ya es prácticamente un amigo de la casa, el sueco Mats Wilander. Le hemos dedicado varios videos a un ex gran campeón, en este momento analista de tenis, que no tiene demasiadas vueltas a la hora de hacer declaraciones y aseveraciones que a uno le hace dar vuelta a la cabeza de una manera impresionante. Seguramente que la declaración que yo al menos más recuerdo es aquella que aseguraba, el sueco, que el griego Tsitsipas era mejor que Federer y Nadal. Esto lo dijo hace ya un par de temporadas y creo que los hechos y los resultados no han dado demasiado sustento a esas aseveraciones. Pero yo creo que es una personalidad que merece la atención y creo que esta declaración de alguna manera va de la mano del debate que se ha armado también internamente en el canal. El hecho de que tal Grand Slam pueda tener más valor que otro Grand Slam por un montón de situaciones y análisis subjetivos, porque es muy irónico lo que ocurre en los debates aquí en Coach Cala TV, porque normalmente lo que se le pide al presentador, que soy yo, es mucha objetividad, pero al final lo que se le está pidiendo a uno es muchísima subjetividad, porque cuando uno tiene que decir por mucho tiempo que 22 en realidad no es más que 21, que 30 es menos que 29 o que 14 es menos que 10, uno tiene que entrar en un terreno completamente subjetivo. En algunos casos uno tiene que entrar en la subjetividad y poder decir, bueno, Rod Laver se perdió 20 títulos de Grand Slam, quizás no 20 títulos, pero se perdió de participar en al menos 20 competencias entre el 63 y el 68. Entonces podemos decir que esos 11 Grand Slams tranquilamente podrían haber sido más. Seguramente podemos decir que Djokovic, de los torneos que se perdió, y no hablemos de la descalificación porque en ese torneo participó y fue descalificado por acciones que no se competen con el reglamento, pero cuando hablamos de la deportación de Australia, cuando hablamos del hecho de no poder entrar a los Estados Unidos en 2021, uno puede decir tranquilamente, quizás de esos dos, al menos podría haber ganado uno. Es un análisis subjetivo por demás, pero creo que es atendible al menos. Ahora, cuando empezamos a decir, y estas son las declaraciones del sueco Wilander, asegurando que los 10 títulos de Novak Djokovic podrían ser tranquilamente comparables a los 14 títulos en Roland Garros de Rafael Nadal. 4 títulos menos que, según las palabras del sueco, pueden tener exactamente, o por qué no, el mismo valor. Uno podría ya imaginar que si Djokovic consigue el título de 2024 y alcanza 11, con toda tranquilidad podríamos decir que 11 es mucho más que 14. Porque ¿cuáles son los argumentos del sueco? Y son argumentos que he escuchado mucho en el canal de fanáticos, seguramente no de Rafa, porque los fanáticos de Rafa jamás he escuchado a ninguno decir que 14 es menos que 10, pero a muchos fanáticos de Djokovic he escuchado decir que 10 quizás pueda ser más que 14 por la calidad de la competencia. A mí sinceramente me cuesta entrar en ese terreno, así como he tratado de defender la matemática de decir que 22 era más que 21, ahora estaría tratando de defender la matemática de que 22 es exactamente igual que 22. Eso no quiere decir que sean exactamente iguales en términos históricos. Eso quiere decir que 22 es igual que 22, y si uno quiere elegir a Djokovic, tiene un montón de otros números que incluso yo he utilizado como para poner en este momento en la historia a Djokovic como el más grande de todos los tiempos, sacando al inclasificable de Rod Laver. Creo que en la competencia con Rafa, los 22 de Djokovic pueden ser considerados más, pero no porque 22 sea más que 22, sino que Djokovic puede ser considerado más porque tiene otros números que soportan y sustentan su posición como el mejor de todos los tiempos, al menos en esta lucha con el Big Three. Ahora, puntualmente hablando de Roland Garros y puntualmente hablando de Australia, a mí lo que me hace un poquitito ruido en el análisis es el hecho de que la importancia de los torneos y la importancia de los números va cambiando según cómo esté ubicado o con qué números cuente nuestro jugador favorito. Cuando el que parecía que iba a ser el absolutamente insuperable en cuanto a los números, récords, semanas, títulos, Grand Slams y demás, era Roger Federer. Incluso lo teníamos a los sponsors hablando de que los números y que los títulos y el más ganador. Cuando los Nadal
cuando los Djokovic se empezaron a acercar y cuando lo superaron directamente, el enfoque de sus sponsors, el enfoque de sus fanáticos empezó a pasar más por el lado de la subjetividad absoluta. El hecho de que ganar estos títulos de la manera en que los ganó Federer podrían ser mucho más valiosos por la manera en que lo ganó Nadal y la manera en que lo ganó Djokovic. Está claro que yo no estoy de acuerdo. Está claro que el que gana más en tenis normalmente es el mejor. No estamos hablando de un deporte de equipo donde uno puede tener el mejor de todos los tiempos en su 11 titular, pero tiene otros 10 que no colaboran para nada con la causa. Creo que no es lo mismo, creo que en tenis la cosa es bastante justa y si uno es el mejor debería ganar a la larga. Uno puede tener un mal día, uno puede tener 2 malos días, pero uno no puede tener 30 malos días. Si alguien te ganó 30 veces es porque te trae algún que otro problema estratégico, técnico. Si alguien te ganó 29 veces es porque algo del otro lado de la red no te gusta tanto enfrentar. Y a mí me gusta tratar de ir lo más objetivamente posible, sobre todo cuando se comparan cosas iguales, similares, como títulos de Grand Slam. Ahora, ¿cuál es el argumento como para decir que el Abierto de Australia te trae una mayor competencia y una mayor dificultad? Según las palabras de Wilander, el hecho de que hay muchos jugadores que juegan bien en el cemento, en el hard. Pero no ataquemos Australia o no ataquemos Roland Garros con Australia, ataquemos otro torneo, ataquemos Wimbledon. Porque bajo este concepto tendríamos que decir que Wimbledon es el deporte, no es el deporte, es el torneo menos importante, porque es donde menos jugadores realmente pueden jugar de la mejor manera o consiguen su mejor rendimiento. Mucho menos que en el polo de ladrillo. Incluso Roger Federer se preparó en polo de ladrillo en su infancia. Novak Djokovic también. Claro que Rafael Nadal y Andy Murray. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los récords en Wimbledon no importan tanto porque solamente Djokovic puede jugar bien, porque solamente Nadal se le puede plantar en lo que sea una competencia basándonos en los encuentros que han tenido, que no han sido muchos en Wimbledon, pero sí que han sido muy muy parejos y espectaculares. Empezamos a desmerecer el título de Federer. Ahora lo que más importa es el Abierto de Australia. Eso es muy muy irónico porque hasta hace algunos años, no tantos, quizás un par de décadas, el Abierto de Australia era el torneo quizás que se contaba como el cuarto en importancia por una cuestión de tradición, por una cuestión que en algún momento su ubicación en el calendario hacía que muchos de los jugadores top se bajasen de la competencia y arrancasen mucho más adelante el calendario y la temporada. Eso ya se solucionó. La ubicación en el calendario ya es mucho más confortable para los intereses de los jugadores top y el fin de la temporada anterior da algo más de tiempo como para prepararse. Ya no tenemos grandes jugadores bajándose de Australia porque no quieren pasar la Navidad en un avión o en Oceanía. Eso ya no pasa. Creo que estamos en un momento donde todos los torneos de Grand Slam tienen la misma importancia, reparten la misma cantidad de puntos, cosa que no pasaba en el pasado. Puede haber alguna diferencia en cuánto dinero puedan repartir para los campeones, en cuánto dinero puedan repartir en general. Pero los puntos siguen siendo 2.000 para el que se lleva el título. Ahora, ¿cuánto hay de cierto que la mayoría juega en cemento? Y si eso puede darle un valor agregado a un título de Grand Slam por sobre otro. Que muchos puedan jugar bien, ¿quiere decir que es más difícil? ¿O quiere decir que es más fácil jugar bien? Si hay muchos que juegan bien ahí. Si hay muy pocos que pueden jugar en césped, ¿quiere decir que es muy fácil? ¿Que tiene menos valor? ¿O quiere decir que es muy difícil jugar en Wimbledon? Y muy pocos en los últimos tiempos han podido jugar bien. ¿Cuántos? Djokovic, Federer, Murray, Nadal. ¿Hay algún otro? No hay muchos más. Que estemos repartiendo títulos en los últimos 20 años entre 4 jugadores, y perdón si me olvido de alguno por ahí, quiere decir que hay una enorme dificultad de ganar y que hay una enorme dificultad de ser un jugador competitivo en la superficie de césped. Podemos analizar tranquilamente de esa misma manera la superficie de polo de ladrillo en Roland Garros. Yo creo que el dominio que en algún momento Roger Federer tuvo en todas las superficies, salvo el polo de ladrillo, habla de la grandeza de Roger Federer, no de lo que los demás sean malos.
con que Nadal haya sido un poco menos, o que sea un poco menos nada más en el polo de ladrillo, ya hubiésemos tenido varios títulos de Federer, varios títulos de Djokovic. Yo creo que el hecho de que Nadal sea infinitamente superior al resto en el polo de ladrillo no lo hace una superficie menos valiosa de ninguna manera. ¿O qué vamos a empezar a hablar ahora de Australia? Porque Djokovic está ganando todos los títulos de Australia en los últimos años. Ni se recuerda la última vez que perdió. Entonces tenemos que empezar a bajarle el precio al Abierto de Australia porque solo gana Djokovic. No hay nadie que pueda jugar en ese hard rápido de pique bajo. Solo Djokovic. Federer ya no está. Nadal lo tenemos a los tumbos últimamente en temas físicos. Entonces me parece que es un poquitito peligroso porque tenemos que saltar de una lógica a la otra. Y la verdad que no me parece demasiado congruente analizar de esa manera. Yo creo que los 10 títulos de Djokovic son espectaculares por la gran capacidad de Djokovic y los 14 títulos de Nadal son espectaculares por la tremenda capacidad de Nadal. Lamentablemente debo seguir diciendo que 14 es un número superior a 10. Y creo que eso va más allá de jugadores que te puedan simpatizar más o menos. El día que Djokovic tenga 14, voy a decir que 14 es igual a 14. Y cuando tenga 15, voy a decir que 15 es uno más que 14. Yo creo que los dominios van por el dominio justamente y la capacidad de quienes ganan, no porque los demás no sepan jugar. Y si ese va a ser la métrica, si esa va a ser la métrica para medir la dificultad, tenemos que poner a Wimbledon como el torneo menos importante, y está claro que no lo es, y empezar a poner al Abierto de Australia como el torneo más importante de todos. Completamos el círculo. Australia pasó de ser el cuarto a ser el primero. ¿Por qué? Porque es en cemento. A mí me parece que es un análisis, la verdad, un poco traído de los pelos. Me parece que hay números suficientes como para decir que al día de hoy Djokovic es el mejor de todos los tiempos y que Nadal se mantiene en la lucha. Yo iría hasta ahí. No es necesario atacar todo infinitamente y también meterse con el récord mayor del jugador que más ha dominado en la historia de un torneo de Grand Slam, como es Nadal en Roland Garros. Creo que al César lo que es del César. Djokovic en este momento tiene suficientes números en general y Nadal tiene suficientes números en Roland Garros como para decir nadie ha dominado como yo en un torneo en particular. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Da para mucho debate, me gustaría verlo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.